Hay juegos que salen, hacen ruido una semana por el marketing y la cantidad de inversión enorme que hay a día de hoy en estas campañas. La gente los prueba y luego desaparecen. Pero luego hay juegos que se quedan para siempre en el recuerdo de los jugadores y les marcan una época en su vida. ¿Te imaginas un juego AAA bien optimizado y sin bugs, cosa que a día de hoy no ocurre en pleno 2026, y que encima sea gratis? ¿Te imaginas un juego que combine perfectamente el sistema de RPG, un buen combate, una exploración increíble y encima un sistema de automatización espectacular que a día de hoy cada vez está más de moda entre los jugadores y la gente está descubriendo estos sistemas para poder tener mucho más contenido y disfrutar? Pero sobre todo, ¿te imaginas un juego que aparte de ser todo lo que hemos comentado anteriormente, tenga actualizaciones de contenido constante y, repito, gratis? Pues damas y caballeros, bienvenidos a Arknights Endfield. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, comentario para el algoritmo, vuestros puntitos del hype para que este vídeo se recomiende y se posicione, que aprovechen si están comiendo, y gracias a Arknights Endfield por patrocinar este vídeo. Y os enseñaré mi cuenta, igual lo juego en stream, apoyar mucho este vídeo si queréis que lo juegue en stream, igual hago un canal secundario si este juego triunfa y es muy apoyado, así que apoyar bien el vídeo. Jugando desde el día 1 que salió y un poco de la beta anteriormente. Y la verdad es que me ha sorprendido para bien. Realmente es un juego al que tengo ganas de jugar. Es un juego que, a pesar de algunas cosas limitadas como podrían ser Diarias y Resina, que tienen muchos juegos a día de hoy, tienes un contenido tan grande que a veces te olvidas. Y no es porque acabe de salir ya contenido. No me he hecho ni la mitad del contenido, teniendo en cuenta que soy una persona que parte de mi trabajo es jugar videojuegos. Y ni teniendo esa posibilidad de jugar videojuegos he podido realmente sacar todo el contenido que me gustaría y tener al día lo que me gustaría este juego. Preparaos, porque se viene una de las mayores revoluciones en los videojuegos que ha habido jamás. Punto número 1, el combate. El combate es espectacular. Yo he probado la mayoría de combates de los videojuegos. Sabéis que ya hay muchos sistemas definidos que se repiten continuamente. Los sistemas hack and slash más frenéticos. Los sistemas con energía y ultis que de hecho utilizan muchos juegos estilo anime últimamente. Los sistemas de parry o esquives perfectos teniendo en cuenta la habilidad del jugador de forma más precisa como los Souls. Y que todos tienen muchos puntos en común. Y Arknights tiene todo lo que está bien del combate de los videojuegos, pero es que además tiene un sistema propio extremadamente frenético que al mismo tiempo de ser frenético no te distrae y te estás enterando de todo lo que está ocurriendo. Arknights te permite jugar con 4 personajes al mismo tiempo, uno principal, puede interactuar entre todos, se tiene en cuenta las skills y habilidades de todos, incluso los ataques normales de los 4 personajes, porque van a estar haciendo ataques normales continuamente todos, y todos tienen sinergia entre sí. Aparte del sistema habitual de una skill común, una skill definitiva que requiere energía, tiene una skill de combate que hace que según qué circunstancias los personajes interactúen entre sí, y eso te va a sumar mucha más diversión. El sistema de combate de RPG y todo lo que os gusta en un videojuego relacionado con esto es espectacular. Le daría un 9,5 de 10 y no le doy más porque no domino más aún el combate y me faltan todavía horas de poder controlar y entender todo esto. El siguiente punto que es espectacular, sobre todo porque podéis skipearlo y no es que tengo un botón de skip. El siguiente punto es la automatización. A quien os guste la automatización, dejadme en comentarios quién conoce lo que es y quién no lo conoce, y quién ha jugado juegos de este estilo y quién realmente le gustaría haber probado esto alguna vez en un juego de este estilo. Es el punto más fuerte. A todos los que la automatización nos gusta conseguir recursos, nos gusta organizar y eficienciar una fábrica, nos gusta entender cómo funciona la mecánica de poder generar todo esto, de poder hacerlo mucho más sencillo, de poder dejar un montón de cosas importantes crafteándose solas y de poder tener en cuenta el tiempo que no estamos jugando. Pero es que aparte es tan entretenido a quien le guste esta parte que muchas veces nos olvidaremos de las diarias, de las cosas que hacer, incluso de avanzar hasta que nos demos cuenta de que nos falta algo y tenemos que avanzar. Y no solo eso, sino que por no darle muchas más vueltas a la automatización, resulta
que se puede skipear. Resulta que a quien no le guste y le guste todo lo demás de un juego de este estilo, se pueden simplemente copiar los planos de la fábrica de otra persona, de otro creador o los mismos que te ofrece el juego. Te olvidas de pasarte horas aquí si no quieres entenderlo o pasar disfrutando horas con este sistema y directamente puedes skipearlo y jugar todo lo demás. Es decir, uno de los puntos más fuertes, incluso es opcional para la gente que no lo conozca y que disfruta de los juegos estilo anime solo por el combate, por la waifus y por la trama, que nos conocemos. Y aquí viene lo mejor del juego. No exagero y no es broma cuando digo que no solo es un AAA, es uno de los juegos mejor optimizados, con mejor diseño visual de los personajes, con mejor línea estética, además de ser personal. Es decir, este juego tiene personalidad. Tú lo ves y no dices, ah, es tal otro juego que son todos iguales estilo anime con monas chinas. No, tiene una línea muy definida y de hecho es uno de los juegos que es raro que en pleno 2026 hagan juegos así, pero ha salido completo, perfecto, sin bugs. Y no solo eso, sino que se nota que está hecho por jugadores y se nota la calidad de vida espectacular. ¿No os ha pasado algún juego que decís, uff, qué menú tan complicado? Si le pusieran aquí un botón para llevarme al otro sitio y podemos solucionar, no sé, esta gestión de recursos o poder mover todo de un sitio a otro, sería mucho más sencillo. A ver cuando en tal juego la empresa mete los presets de artefactos, por ejemplo, para poder... Hay todo en este juego. Cualquier calidad de vida que os podáis imaginar... Repito, un juego de salida es bastante imposible que lo tuviera, lo tiene. Y además, no solo eso, como explicaba, sino que al ser un juego que tiene actualizaciones continuas, todo esto no va a hacer más que mejorar. Ahora mismo, por ejemplo, hay 3 minerales que son los principales y te enseñan la mecánica de la gestión de eficiencia de minerales al principio, y el tercer mineral lo desbloqueas ya llegando un poco más adelante de la mitad del juego, aunque queda muchísimo más juego después. Pero seguramente cuando todo esto y tengan datos de los jugadores que han entendido y han alcanzado ciertos niveles, metan más minerales, metan más desarrollo, metan formas de farmear seguramente recursos extremadamente importantes como podrían ser tiradas al banner o lo que fuese, de forma free to play solo por jugar, cosa que ya hay, ya existe. Y no solo eso, sino que todo esto anterior está intrínsecamente relacionado y lo han programado de una forma tan eficiente que, como estaba explicando, te ocurre lo que hace tiempo que no te ocurre en un juego. Normalmente los juegos de este estilo a día de hoy ya suelen llevar de la mano a la gente, suelen decirle lo que tienen que hacer y sin embargo Arknights es un juego para perderte, es un juego para investigar por tu cuenta, es un juego que sí es cierto que los juegos a día de hoy se programan para que veas guías, para que veas contenido, para que realmente luego favorezcas al SEO, para que teclees y escribas términos de búsqueda para posicionar el juego. Y este juego no solo nos da lo mejor que tiene un juego completo sin depender de cosas externas, sino que el propio juego internamente tiene sistemas para crear comunidad, para crear formas de interactuar con los jugadores, tiene una nave propia que puedes personalizar, tiene un sistema de unas misiones que tú puedes mandar a otras personas a que hagan y tú hacer por otras personas para mejorar un recurso que es la economía de los créditos del valle, que hay créditos que es el dinero normal y créditos del valle que es un dinero especial que la economía del juego gira en torno a este otro recurso y que vais a tener que farmear bastante pero que es extremadamente divertido. Sí, soy yo. Por cierto, el señor de la pantalla al futuro, en el vídeo de Arknights quería comentaros también que la compatibilidad para mandos, y lo digo porque yo sé que muchos gachas tuvieron muchos problemas ya que no funcionaba correctamente la compatibilidad para mandos en dispositivos móviles en todo el resto de plataformas, es espectacular en Arknights. Y si me veis con este brazo así raro, bueno, es que me acabo de tatuar por aquí, así que, señores, Arknights disponible en PC, PlayStation e iOS y la compatibilidad para mandos Plug and Play totalmente disponible en todos los dispositivos. Os dejo con el sello de la pantalla con el vídeo de Arknights. Y no solo eso, no acabo, todavía quedan más cosas. Encima regalan uno de los mejores personajes de 6 estrellas totalmente gratis con su arma. Es raro y creo que es la primera vez, dejadme en los comentarios si me estoy equivocando, que un juego de este estilo y de este mercado nos regale de lanzamiento, luego durante 1 o 2 años del juego igual regalan alguna cosa interesante, pero es raro el juego que nos dé un personaje 6 estrellas, o sea, la máxima calidad del personaje, que esté rotísimo y encima con su arma solo por jugar. Esto es una locura. Aparte,
Y esto es lo más importante también, porque si me estáis viendo es porque por ver el canal principal sois jugadores de Genshin. Realmente esto es lo que ha pasado. Este doble legendario que veis aquí, una de mis primeras multis sin llegar a pity. Esto fue sin llegar a lo que es el pity del banner. Y si no recuerdo mal, también ha pasado que Putu, no sé si estará por aquí, está por aquí el tweet por los editores, le ha salido un triple legendario en el banner de armas. Esto no quiere decir que estén generosos o que haya más rate o que haya más suerte, porque todos los gachas tienen los ratios escritos. Quiere decir que realmente es un juego que se puede disfrutar y que, a pesar de enseñaros esto de aquí, no depende de volverte loco, no depende de tener cosas muy rotas, no depende de tirar al banner. Y prácticamente lo que más me ha gustado, y por eso he decidido, porque ya sabéis que no suelo colaborar con otros juegos que salen y suelo hacer pocas recomendaciones de juegos en general, la realidad es que es un juego en el que tienes tanto por hacer que te olvidas de que existe el banner y te olvidas de que existe esto, que es el gacha. Aparte de que los personajes prácticamente se pueden sacar de forma free to play, y es también de los gachas que más favorecen a la gente que menos depende y menos quiere depender de esa mecánica. Así que, señores, link aquí abajo en la descripción para que podáis descargar el juego totalmente gratis. Está en todas las plataformas PC, móvil y iPhone. Disfrutar muchísimo. Gracias por apoyar este vídeo. Gracias a Arnight Senfield por patrocinar este vídeo. Cuidad mucho, tened muy buen día. No seáis mini minis. Y chaito. Dejadme en los comentarios si lo habéis probado ya, qué tal vuestra experiencia.